Muy buenas tardes, soy Elizabeth Patino y bienvenidos a Nuestro Mundo. Hoy vamos a cubrir las elecciones y qué impactó a los votantes para llegar a donde estamos. Justamente hoy tengo el placer de estar acompañada por dos destacados analistas políticos, la señora Ana Carbonell del Partido Republicano y también por Christian Olvert, el portavoz del Partido Demócrata. Muchas gracias por estar aquí los dos. Bienvenidos. Gracias. Vamos a empezar a hablar sobre la elección del gobernador. Obviamente algo muy importante aquí en el estado de la Florida. El gobernador Scott fue reelegido por el porcentaje de 48.16%. Una margen pequeña, pero obviamente fue victorioso. Quisiera saber cuál es el problema, señor Olvert. ¿Qué pasó con el Partido Demócrata? Sí, para nosotros fue una noche bien difícil, claro, ver los resultados, pero hay que traer la realidad que el gobernador Rick Scott invirtió $100 millones, la mayoría de ese dinero en anuncios políticos negativos en la televisión. Y yo estoy seguro que los votantes se levantaron esa mañana, este pasado martes, frustrados, y bastantes no salieron a votar porque no escucharon una voz de esperanza, no escucharon una voz de nueva oportunidad para el Estado y no salieron a votar. Lo que vimos el martes es que las urnas estaban vacías y resultado de los votantes fue que el gobernador Rick Scott fue reelegido. Y justamente, ¿cuál fue el porcentaje, por lo menos en el condado de Miami-Dade, que salió a votar? En Miami-Dade salió el 40%, en el 2010 salió el 41%. Entonces, aunque la margen de victoria del gobernador Crist fue más grande que el 2010, el porcentaje de los que salieron a votar fue menos. Y yo lo escuché, yo fui a hablar con los votantes el fin de semana antes de las elecciones y lo que escuché fue que están frustrados con la dirección del Estado y también están frustrados que todo lo que escucharon fue voces negativas de las elecciones. Entonces, para nosotros como demócratas tenemos que escuchar a los votantes, reconocer que primero el gobernador Rick Scott y sus aliados gastaron $100 mil. El gobernador Rick Scott, él mismo, se escribió un cheque de $13 millones en las últimas 2 semanas, que eso trajo impacto durante las últimas 2 semanas, y lo que vimos fue una campaña demasiado negativa. Y señora Carbonell, el punto del dinero que se ha invertido en las elecciones, ¿qué usted opina de la posición que la persona que tiene más dinero o que paga más por la campaña va a ser el vencedor, va a ser el ganador? Vamos a analizar primero los resultados de esta elección. O sea, el hecho de que los republicanos lograron motivar más su base que los demócratas fue el factor determinante. Cuando tú analizas los condados republicanos, hubo mayor participación. Por ejemplo, en Collier County salió el 60% del electorado y en el condado de Miami-Dade, como Christian señala, salió un 40% del electorado. Lo que se señala y te demuestra es que hubo mayor participación, intensidad por el lado republicano que por el lado demócrata. Y ese es el factor en los resultados que vimos. Lo mismo le sucedió en el famoso I-4 Corridor, que es el sector ese entre Tampa y Orlando, donde en el caso de Tampa era la base de Charlie Crist y él tenía que lograr mayor intensidad de votos o aumentar el margen de esos números, y no lo pudo lograr. Pero en Tampa sí, en Pinellas County salió más del 50%, sí, 52%. Pero no le dio el margen de voto que él necesitaba. O sea, él necesitaba dos cosas: lograr mayor intensidad del voto puertorriqueño en el I-4 Corridor, no lo logró. La misma campaña dicen que le faltaron 4 puntos para llegar dentro del voto hispano, lo que le necesitaba para lograr la victoria, y mayor participación de un 44, un 45% en el sur de la Florida, lo cual no lograron. En el lado del republicano, los condados republicanos sí respondieron con la intensidad de voto, lo cual le dio al gobernador un margen mayor por unos 6,000, 7,000 votos por encima del 2010. Con respecto a tu pregunta sobre el dinero, mira, es muy sencillo. La Florida es un estado sumamente costoso porque tenemos 4 mercados de televisión, en los cuales los 4 mercados son costosos hacer anuncios de televisión. Eso es una realidad. $100 millones fue lo que se gastó la campaña del gobernador Scott. Y si tú tomas en cálculo, y es lo más interesante que nadie habla, es la inversión, por ejemplo, por este señor Steyer de California, que entró acá y se gastó, no sé, tú me dirás, Christian, cuánto se gastó, porque ellos coordinaban con la campaña de Charlie.
Pero igual que los Koch brothers millones de dólares. Entonces, el hecho de que el gobernador Scott se sienta cómodo invirtiendo en su campaña es porque él cree en lo que él está haciendo. Si él está pidiendo a los demás que inviertan y apoyen su campaña, ¿por qué él no va a hacer lo mismo si tienen los recursos para hacerlo? Y yo hice los anuncios en español, y si tú analizas los comerciales que nosotros hicimos en español, creo que de 12 anuncios que se hicieron en español, 2 eran destacando el expediente de Charlie Crist con respecto al aumento de impuestos y la pérdida de empleo. Para mí es un tema muy válido. Y los otros 10 eran basados en la agenda del gobernador Scott, que era la creación de empleos, el aumento de fondos para la educación y su visión para el futuro. O sea que el mensaje era claro. Era el contraste entre Charlie Crist, que no le interesó la posición cuando fue gobernador, y Rick Scott, que sí se comprometió con el futuro del Estado en los momentos más difíciles. Entonces yo creo que el electorado tuvo la oportunidad. El hecho de que la base demócrata no salió a votar era desafortunadamente porque no se sintieron satisfechos, yo creo, con la visión o con el candidato que era Charlie Crist para ellos. Déjame decir algo, porque es importante. Los Koch brothers entraron aquí en la Florida hace un año y gastaron millones de dólares en este estado. Son aliados del gobernador Rick Scott. Pero el tema de lo que se vio, la realidad es que el gobernador Rick Scott gastó a niveles nunca vistos en campaña negativa, trayendo información negativa y porque Charlie Crist no se gastó ningún centavo en atacar a se tuvo que defender. Oye, los anuncios en español, yo nunca había visto esto, un anuncio en televisión diciendo... No, déjame terminar, porque Rick Scott nunca le habló a la comunidad hispana. ¿Por qué vetó la... Claro que sí, fue en el primer debate en Telemundo. Él lo explicó claramente. No, él no bueno, contestó. Pero ahora quisiera, señora Carbonell, ¿cómo usted le responde aunque entiendo que el gobernador Scott ganó? Muchos votantes votaron para el señor Crist. So, quiere decir que hay un porcentaje grande del estado de la Florida que no necesariamente está de acuerdo con Governor Scott. ¿Qué puede hacer el partido para que el estado... Mira, para ayudar a esa situación? El gobernador Scott lo dijo esa noche. Le dijo, mira, la elección ha terminado y ha llegado el momento de unirnos como floridanos. Cuando él trabaja y cada día coge el teléfono para llamar a una compañía que venga a la Florida, no le está buscando un trabajo para un republicano, está buscando un trabajo para un floridano, no importa si eres demócrata, independiente o republicano. Cuando eliminan las regulaciones para la creación de una empresa, él no está enfocando en que si esa empresa va a ser el dueño un demócrata o un independiente, un republicano, un floridano. Cuando vemos que las estadísticas de la educación para la Florida tienen los niños que están estudiando un nivel 4º grado superior en lectura a nivel mundial, esas reformas no tienen apellido partidista, ni republicano, ni demócrata, ni independiente. Christian, ¿cómo le respondes? Yo lo que me acuerdo es cuando Rick Scott ganó y él empezó su primer término, lo que hizo, recortó la educación pública. Espero que no lo haga esta vez. Él vetó una legislación para ayudar a la comunidad hispana, a los Dreamers. Espero que no lo haga y espero que aboga para pasar la ley, porque él lo vetó. Todos los republicanos en la Cámara de Representantes lo apoyaron y lo pasó. Y el gobernador Rick Scott lo vetó y no dio explicación. Y hasta el día de hoy no ha dado explicación. Espero como gobernador de nuevo abogue por traer esa ley y que la pase, porque hay bastantes niños que todos los hispanos saben perfectamente que los Dreamers hoy por hoy tienen licencia de conducir en la Florida. Bueno, perdón, los tengo que interrumpir porque tenemos que ir a una pausa para comercial, pero vamos a seguir en el tercer segmento con los dos, ¿ok? Enseguida regresamos después de esta breve pausa y hablamos de la campaña de Joe García y también de la enmienda 2. Seguimos con nuestro programa cubriendo los resultados de las elecciones y ahora estamos unidos con Javier Correoso, el portavoz de la campaña contra la enmienda 2. Bienvenido y buenas tardes. Un placer. La enmienda 2 ya sabemos que tiene que ver con la aprobación de la marihuana medicinal. ¿A qué usted atribuye la victoria de su causa? Bueno, yo creo que los votantes sí están de acuerdo con la marihuana medicinal, pero no estaban en acuerdo en la forma en la cual esta enmienda estaba escrita. Era una enmienda que estaba escrita en una forma tan vaga y general que hubiera abierto la puerta al abuso y las tiendas de marihuana medicinal en todas las esquinas del estado, y por eso fue que rechazaron la enmienda, porque ellos, los votantes, no creyeron
que la enmienda estaba escrita en una forma donde la industria hubiese sido regulada en una forma para ayudar a esos pacientes que de veras sí necesitan la marihuana medicinal. Y siguiendo con el tema del dinero que se invierte en estas campañas, ¿usted nos pudiera decir cuál fue la cifra, cuál es la suma del dinero que se invirtió en esta campaña contra la enmienda 2? Bueno, es importante notar que en esta campaña se gastó más de 15 millones de dólares. El señor John Morgan, que es el jefe de Charlie Crist, el mismo bufete de abogados donde el candidato Crist trabajaba, invirtió 5 millones. En las últimas 2 semanas de esta campaña, las compañías de marihuana en California y en Colorado invirtieron casi 2 millones de dólares en la campaña a favor. De nuestro lado, sí, nos gastamos 5 millones de dólares. Ellos se gastaron más que nosotros. Ellos tuvieron que también ir a los votantes para recoger las firmas, para poner esto delante de los votantes, y eso fue un proceso costoso, pero también en estas últimas 2 semanas ellos se gastaron casi el doble del dinero que nosotros nos gastamos en la campaña. Y Cristian, perdón, no te quise interrumpir, pero ¿qué le dice a usted el punto de que en el estado de Oregon, Alaska y el Distrito de Columbia ha pasado estos tipos de enmiendas? Lo que vimos en esos estados, que los votantes y los contribuyentes de ese estado fueron los que controlaron los resultados de la elección. Lo que vimos nosotros en la Florida, desafortunadamente y sumamente frustrante, es que el señor que invirtió el dinero contra la enmienda 2 fue el señor Adelson, que es el dueño de los casinos en Nevada, en Las Vegas. Invirtió todo el dinero y le mandaba cheque tras cheque a los que estaban trabajando con el señor Corrioso para traer más información. Yo me acuerdo en las últimas 2 semanas ver un comercial con una señora que es doctora diciendo cosas que no es correcta, y eso trajo información mala, un poco de miedo entre los votantes, y por eso el 42% votaron contra la enmienda, pero no nos podemos olvidar que casi el 58% votaron a favor. La mayoría de este estado dice que sí. Nosotros como un estado tenemos que tener compasión para las personas que tienen una enfermedad, que necesitan esa medicina especial, y eso es lo que tenemos que recordarnos viendo en el futuro, que alguien vino a nuestro estado trayendo mala información a los votantes, y la mayoría todavía votó en favor de esto. Eso no fue mala información. Es importante notar que en los estados que ya tienen leyes de marihuana medicinal, eso fue hecho por referéndum, como en los estados que acabas de decir, o por los cuerpos legislativos. Esto era una enmienda a la Constitución del estado de la Florida. Si esta enmienda se hubiera aprobado, le hubiéramos dado protección constitucional a esta industria. Por eso fue que los votantes rechazaron la marihuana medicinal. No hay Y ninguna Christian, protección. ¿cómo usted les responde? Porque cuando yo pude hablar con muchos de los votantes y mis familiares y amistades, tenían mucha cautela con esta enmienda porque tenía miedo que este es el primer paso para entonces legalizar el uso de marihuana por cualquier razón. No, porque ¿Cómo usted les responde a eso? Porque Claro, ese es el problema. pero lo que estamos viendo es que hubiéramos puesto en la Constitución que solamente se permitiera la marihuana medicinal, no para traer cambio a eso y ocuparlo a nivel no puedo decir la palabra, recreational, tuviéramos que cambiar la Constitución, que es un paso bien difícil. Más bien hubiéramos tenido la protección para prevenir que eso pasara en el estado. Pero de nuevo, el señor Adelson entró al estado trayendo información incorrecta, y claro, los votantes van a tener preguntas y quieren proteger al estado y el bienestar del estado. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que no estoy de acuerdo es que hay que recordarnos, 58% de los votantes que votaron esta elección dijeron sí, hay que tener compasión con nuestros floridanos que están sufriendo, y esto hubiera sido un paso bueno para esas personas que tienen problemas médicos, y los doctores, no hay que olvidar, los doctores fueron los que hubieran tenido el poder de dar la prescripción. Es importante notar también que la marihuana medicinal ya es ley aquí. Eso es un punto muy importante y yo quisiera hablar de eso. Si ya es posible que pacientes pueden usar
marihuana medicinal. Entonces, ¿por qué la enmienda? No, pero no todos. Explícanos, por favor. Sí, es una ley que pasaron este año que es bien en particular, pero gente con casos de salud más graves no están protegidos con esa ley que pasaron este año. Gente con epilepsia, gente con HIV/AIDS, que tienen también el mismo dolor, pero no pueden recibir el tratamiento que el médico de ellos dice es necesario. Esa es la realidad. De nuevo, la legislatura pasó una ley con falsa esperanza a esos pacientes y por eso necesitamos pasar esta enmienda. Lamentablemente no pasó y esos pacientes van a seguir sufriendo. Y eso es lo triste, que esos pacientes siguen sufriendo. Como empezó el señor Corrioso hablando de la bufeta de Charlie Crist, eso dice todo, que todo fue una forma política para ellos. Para nosotros fue una oportunidad para traer compasión para esos pacientes. Y señor Corrioso, ¿cómo usted le responde a esos que ya indican y que ya hay movimiento otra vez para que esta enmienda esté en el boleto en 2016? Bueno, dos puntos. Número uno, esta campaña nunca fue en contra de un padre que tiene un hijo o hija con epilepsia o contra un paciente con una condición seria. Esos pacientes, estoy de acuerdo, sí necesitan acceso a todo tipo de tratamiento que pueda ayudar sus condiciones. Ya después del martes hemos visto los mismos oficiales electos que fueron responsables, demócratas y republicanos, ya públicamente han dicho que ellos van a continuar examinando cómo pueden ampliar la ley que se aprobó a principios de este año para ayudar a esos pacientes que de veras sí necesitan acceso a la marihuana medicinal, pero también a la misma vez protegiendo a nuestras comunidades y estando seguro que no va a haber amplio abuso de la ley. Y si ese es el caso, ¿cuánto tiempo va a tomar para hacer esas examinaciones? Ya la legislatura, que los legisladores nuevos toman cargo en unas cuantas semanas, los comités ya van a empezar sus reuniones y en marzo comienza una sesión de la legislatura estatal nuevamente. Me imagino que esos oficiales electos van a estar hablando públicamente y estudiando las diferentes posibilidades de expandir un poco la ley que Perdón se que lo aprobó. interrumpa, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Tenemos que ir a una pausa comercial. Enseguida regresamos hablando de la campaña del congresista Joe García. Seguimos con nuestra cobertura de los resultados de las elecciones y también estamos reunidos ahora otra vez con la señora Ana Corbonell y Christian Overt. Quisiera enfocarnos en la campaña del congresista Joe García. Obviamente fue un problema y una pérdida fuerte para el Partido Demócrata, pero quisiera hablar con usted, Ana. ¿Qué usted le atribuye a la victoria del señor Curbelo? Bueno, hay varios factores. Primero, yo creo que ese es un distrito que varía entre republicano y demócrata. O sea, es un distrito que Barack Obama ganó, lo cual ayudó a Joe García a entrar en ese escaño. Y en el caso de este año, obviamente la pobre participación demócrata pues fue un factor en ayudar a Carlos Curbelo, y yo creo que también Curbelo llevó a cabo una campaña exitosa. Cuando tú analizas que, por ejemplo, en Cayo Hueso el margen de diferencia era 1000 votos, te das cuenta que Carlos trabajó fuertemente el voto en Cayo Hueso para que no fuese mayor margen, y no hay duda que los escándalos de Joe García con respecto a las boletas ausentes y el candidato fantasma, todo eso no lo ayudó a él a motivar a quizás muchos dentro de que sean votos independientes que pudiese ir hacia él. Y entonces yo creo que esa fórmula, esa combinación de factores fue lo decisivo para Carlos Curbelo. ¿Y cuál es su opinión sobre los comerciales en esta campaña? Mutuo, los comerciales de Curbelo, el señor Curbelo atacando al congresista Joe García por los reclamos de corrupción y de la investigación del FBI. También la campaña de Joe García referente a Medicaid y el de los Ponzi comerciales scheme. en sí, en esta campaña, por lo que yo vi, eran de grupos que no eran de la campaña. O sea, en el caso de Joe era atacando a Curbelo por parte del Comité Congresional Demócrata, y en el caso en contra de Joe García era por el Comité Nacional Republicano. Entonces ambos se estaban atacando sus candidatos.
¿Eso es lo que necesario? yo vi, bueno, no sé si es necesario o no, es parte de la realidad. O sea, tanto el comité demócrata como el comité republicano recaudan X cantidad de recursos y identifican escaños donde ellos creen que pueden influenciar la elección. En el caso de Joe García, vieron que era un candidato vulnerable por los escándalos y por lo tanto vieron que Carlos Curbelo es un candidato factible, y entonces pues el comité demócrata congresional invirtió en Joe García y el comité demócrata republicano invirtió en Carlos Curbelo. Esa es la realidad, y no es algo único en el sur de la Florida, sucede a nivel nacional. Ok, y Cristian, ¿qué usted quiere añadir a eso? Sí, yo sé que fue frustrante, pero lo que vimos es que también los votantes en ese distrito, aunque el congresista Joe García estuvo luchando para la reforma inmigratoria, los votantes mandaron mensajes que necesitamos traer reforma migratoria. Entonces lo que vamos a ver es si el nuevo congresista que fue electo el martes, Carlos Curbelo, va a estar apoyando las reformas que va a traer el presidente Obama. Ese es el mensaje que vamos a ver en poco tiempo, porque el presidente Obama va a lanzar su reforma para finales de noviembre. Ese es el mensaje que vamos a ver si va a traer la reforma necesaria y lo que se está esperando de ese distrito. Okay. Y siguiendo con la campaña del señor, el congresista Joe García, estábamos hablando de los comerciales. Claro. Hay mucho debate recientemente por el comercial, que se lo vamos a enseñar en unos segundos, sobre la campaña de Joe García, el comercial que salió incluyendo al señor Fariñas. Y quisiera hablar de eso. Primero quiero enseñar el video para que todo el mundo lo vea, y entonces por favor quisiera que usted me comente si fue un error de la campaña incluir al señor Fariñas en ese comercial. Claro. La lucha por la democracia y la libertad se intensifica en cada rincón de Cuba. Desde hace décadas, Joe García ha sido siempre un compatriota comprometido con nuestra lucha. El futuro se decide dentro de Cuba, con luchadores como Guillermo Fariñas. Hoy, más que nunca, tenemos que estar a su lado, con más tecnología, más recursos y con nuestra presencia. Ahí ya vimos el comercial y obviamente el señor Fariñas ha estado en bastantes programas hablando de ese comercial. No necesariamente ha dicho mucho, no ha dicho si la campaña tenía su permiso para usarla o no, y algunas veces ese silencio es obviamente problemático. ¿Cuál es su opinión referente a ese comercial y el impacto que tuvo eso en la campaña de Joe García? Yo creo que, mira, primero, todos los comerciales tuvieron un impacto y lo que vimos en estas elecciones, como estábamos hablando antes, hubieron un nivel demasiado alto en comerciales negativos. En referente a ese comercial, yo creo que tal vez el congresista García y más bien sus asesores, el que hizo ese comercial, tal vez se hubiese enfocado mejor en las cosas que el congresista García ha estado luchando, como la reforma migratoria, aumentar el salario mínimo, traer esa esperanza para los votantes y hablar de ese tema, porque lo que nosotros sabemos es que trataron tal vez un poquito demasiado duro para tratar de ganar ese voto cubano-americano, sabiendo que ese voto se está yendo más demócrata cada año. Este año vimos que 50% de los votantes cubano-americanos apoyaron al gobernador Charlie Crist. Tal vez trataron demasiado duro y hubieran mejor enfocado en otros temas para los votantes a través de sus comerciales. Señora Carbonell, vi su reacción con esa cifra de 50% que acaba de indicar Christian, y yo sé que eso es algo que estábamos hablando y debatiendo fuera de las cámaras. No, es fascinante, porque si esa hubiese sido la cifra, y Christian conoce los números perfectamente, el margen para los demócratas hubiera sido superior en el condado Miami-Dade, o sea que simplemente no es factible. Cuando tú analices, por ejemplo, la ciudad de Hialeah, que es una ciudad donde comprende gran número de concentración de votantes cubanos, tanto los que han llegado recientemente como los que llevan 30, 40 años, el gobernador Scott logró el 65% del voto. Pero volviendo al tema del anuncio de Fariñas, mira, me imagino que al último momento estaba viendo Joe García que sus números entre el voto cubano se estaban desplomando y fue una medida de desesperación. Pero lo que es doloroso es que él como congresista sabe las ramificaciones que eso tiene, porque el tema de ayuda a la oposición interna dentro de Cuba es un tema sagrado que nunca se ha permitido que se politice de una manera de esa magnitud, ni utilizarlo en una campaña política, ni tratar de manejarlo, porque es un tema que refleja lo que están luchando dentro de Cuba. Y yo creo que fue una etapa
penosa dentro de esta campaña que creo que honestamente no le aportaba nada a él políticamente, o sea, porque de nuevo Curbelo tiene una posición bien clara y yo creo que rompe el mito ese con respecto a que las nuevas generaciones no se sienten igual con respecto al tema de Cuba, porque Curbelo es mucho más joven que Joe García, sin embargo tiene una posición mucho más definida en línea con respecto a la importancia de mantener las sanciones contra el régimen castrista. Vamos a ver lo que pasa con el tema de inmigración, especialmente de Cuba. Eso en el sur de la Florida, especialmente en estos condados, siempre es algo importante. Quiero cambiar el enfoque para la elección de José Javier Rodríguez del Distrito 112. El señor Rodríguez, el representante Rodríguez ganó con 50.96% del voto. ¿Cómo logró eso el señor Rodríguez? Sí, él tuvo un apoyo a través de toda la comunidad, tuvo apoyo de alcaldes demócratas, alcaldes republicanos, pero más importante, el voto cubano que estábamos hablando, cubano-americano, apoyó al representante Rodríguez. Y por eso yo sé que ese voto sigue apoyando más a los demócratas. Y señora Carbonell, ¿qué usted opina de ese? Mira, yo creo que fue una gran campaña por ambos. Yo creo que Danny Díaz Leyva hizo un esfuerzo extraordinario. Yo creo que José Javier Rodríguez, desde la primera vez que se postuló, caminó todo ese distrito. Y yo creo que los dos son personas que tienen un gran futuro en el servicio público en nuestra comunidad. Le quisiera dar las gracias a los dos por estar con nosotros y expresar sus opiniones. Los vemos la próxima semana aquí en Nuestro Mundo.